Toledo en la Onda. Y en Toledo en la Onda vamos a esta hora, a las 12:45 exactamente, como les avanzaba al comienzo del programa, vamos a hablar de ese interesante estudio final de grado que opta a la financiación de la Fundación Solís en el marco de su campaña Semilla. Escuchen esto. Bueno, con el sonido de la grajilla vamos a saludar a nuestra compañera Rebeca López. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Y buenas tardes a todos los oyentes que nos acompañan a esta hora. Contamos hoy aquí en vivo y en directo en el estudio de Onda Cero Radio Toledo con un reciente graduado, Fernando Ávila, 26 años, graduado en Ciencias Ambientales, que nos va a contar un curioso proyecto que ha defendido después de terminar su carrera universitaria, un proyecto innovador por varios motivos y además un proyecto sobre el que podemos nosotros, los oyentes, también echarle una mano, porque con él opta a un poquito de financiación por parte de la Fundación Solís en la campaña llamada Semillas, que está abierta hasta el 31 de diciembre. El proyecto en sí propone recuperar una especie de ave, la grajilla, para, a su vez, quizás poder controlar de forma ecológica la población de palomas. ¿Y cómo? Pues favoreciendo la nidificación de grajillas en los huecos que hay en la muralla de Toledo, entre otros enclaves, y desbancando de alguna manera de esas oquedades a las palomas. Él nos lo va a contar mucho mejor, así que empezamos ya sin más. Fernando Ávila, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Recurriendo al refranero popular, podríamos decir que matamos dos pájaros de un tiro, aunque precisamente no creo que sea una buena expresión y uso de términos lingüísticos, pero bueno, la idea por ahí, ¿no? Dos aves distintas, dos especies bajo un mismo paraguas de proyecto, un proyecto común que en este caso beneficia por un lado a la recuperación de una especie, que es la grajilla, y por otro podría permitir controlar de forma ecológica la proliferación de palomas. Sí, efectivamente. Bueno, el objetivo principal de mi proyecto era, pues bueno, dar un poquito a conocer a la grajilla en esta ciudad y proponer actividades de gestión y conservación para evitar un posible declive poblacional. Luego, pues como efecto secundario, pues sí, podría ser que a lo mejor un aumento de la población de grajilla aquí en Toledo pudiera provocar como efecto secundario que se pudiera controlar de alguna manera la población de paloma aquí en la ciudad, puesto que las grajillas habitarían los lugares de nidificación, quitándole estas oquedades propicias para nidificar, y eso pudiera ser que, en caso hipotético o una posibilidad de que las palomas se pudieran, si no desaparecer, porque eso es prácticamente imposible, pero sí quizás desplazarlas a otros lugares y que el daño que provoquen pues sea menor. La grajilla, tradicionalmente considerada como pájaro de mal agüero, un modismo que utilizamos a veces. ¿Por qué te fijas en esta especie? ¿De dónde parte ese interés por estudiar y realizar un proyecto basado en este ave? Cuéntanos, hay muchas grajillas en Toledo, hay pocas, ¿cómo son, cómo viven? Son ruidosas, ¿no? Hemos escuchado cómo cantan. Bueno, pues yo en aquel momento estaba buscando un TFG para acabar la carrera y uno de los profesores de ambientales me lo propuso, me habló un poco del tema y demás, y a mí, como siempre me ha gustado los animales, pues me resultó interesante y además, como era algo único aquí en Toledo y no se había hecho hasta ahora, pues decidí realizarlo y a ver qué tal salía. Censo como tal no hay, ¿no?, sobre la presencia de grajillas en Toledo. No, hasta los censos que he realizado yo el año pasado, nada. Había datos en la página de la SEO, pero eran datos muy escasos y poco exhaustivos. Realmente los datos que conseguí yo en este año y medio de censo, más o menos, son los primeros que dan unos valores de población más o menos exactos y acordes a la población de la ciudad. ¿Y de qué presencia hablamos? Pues nosotros, en base a los censos y a todo el trabajo realizado, tanto con ayuda de mis tutores también, establecimos una población residente de unos 135 individuos más o menos. Lo que pasa es que la población fluctúa bastante, ya que en los meses de verano, sobre todo,
nosotros llegamos a alcanzar incluso 1022 individuos aproximadamente. Porque es cuando crían, ¿no? Cuando se reproducen. Crían, luego además en el dormidero de aquí localizado en Toledo no solo se juntaban los individuos de la ciudad en sí, sino de los lugares próximos. Entonces, claro, se formaban unas agrupaciones de individuos muy grandes y eso hacía que luego la población aumentara sobremanera. Luego está claro la proliferación de las palomas, ya más conocidas por todos, y su presencia en ciudades como la nuestra, especialmente. Ha habido reiteradas medidas, ¿no?, durante años para controlar la superpoblación de palomas, entre otros enclaves también pues en el patrimonio público, con lo que ello supone de muchas veces pues daño, ¿no?, patrimoniales. Y el objetivo de tu proyecto es que, recuperando a las grajillas, pues quizá decías que es una hipótesis sobre la que luego pues habría que trabajar en la práctica, podamos controlar a las palomas. Porque compiten, ¿no? Las grajillas intentan ocupar los orificios viables para nidificar en la muralla y en otros sitios, ¿no? En ese estudio que has hecho habéis pulsado un poco la presencia de grajillas también en las riberas del río, ¿no? Sí, Cuéntanos. Nosotros a la hora de localizar el lugar de nidificación, pues nos recorrimos toda la muralla de Toledo y después de un recorrido exhaustivo y controlando las zonas cada pocos días, y porque pues vimos que había ciertos lugares en los cuales el número de nidos era significativamente mayor que en otros lugares. Por ejemplo, los lugares donde más nidos contabilizamos fue Rocatarpella y la muralla del Parque Indeminadero, que justamente son las dos zonas en las cuales compartían nidos con palomas. Lo que pasa es que la diferencia de nidos en proporción de grajilla era significativamente mayor que de paloma. Entonces, bueno, de alguna manera a lo mejor se puede sacar ahí una pequeña hipótesis que compiten por los lugares para nidificar, siendo las grajillas, en cuanto al número de nidos, significativamente a lo mejor pues más fuertes, o de alguna manera eso pudiera afectar al número de nidos de palomas. Digamos que si hay más oquedades en la muralla, o no solo en la muralla, también en algunos edificios antiguos de las riberas del Tajo, pues se puede hablar de lo que estás explicando. Y hablas también de cajas nido, ¿no?, como una opción Claro. en la que se puede basar todo esto. Nosotros, a raíz del proyecto, lo que proponemos es la instalación de cajas nido en lugares abandonados o cercanos a la ribera del Tajo, para que, bueno, de alguna manera pues las grajillas puedan colonizar y de esta manera aumentar la población. Y bueno, luego también por otra parte lo que también buscamos es que por parte de las autoridades competentes pues respetaran dentro de lo que son las fachadas dentro de la ciudad las oquedades donde instalan los nidos, para que evitar un posible declive poblacional. Si no ampliar la población, por lo menos que las que ya hemos contabilizado y son residentes de aquí, pues que se mantengan en el tiempo y su población no se vea afectada. Que sigan empadronadas en la ciudad de Toledo. Eso es. Explicas en tu proyecto que ha habido ya, a colación esto que estás comentando, intervenciones en la muralla, que se han hecho rehabilitaciones, pero que no se piensa nunca en estas aves, ¿no?, y en su posible utilidad para controlar ese tema que se ha querido siempre controlar en Toledo, que es la superpoblación de palomas. Y por eso le dais un toque de atención ahí a los políticos, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, lo que se quiere es eso, de alguna manera, pues que estas aves que tampoco hacen mucho daño, pues que no se vean, no las carguemos, por así decirlo. Respetemos su biología de reproducción y sus comportamientos, y ya que precisamente además la grajilla es una ave que su presencia depende enormemente de los lugares donde están los nidos. Entonces, si nosotros por cualquier acción humana o sin tenerlas en cuenta o no las respetamos, destruimos esas oquedades, ya sea total o parcialmente, pues oye, podemos hacer que desaparezcan con el tiempo. Luego entra otra especie aquí en el proyecto, aludís a primillares, ¿no? Esto tiene que ver con el cernícalo primilla. Cuéntanos un poco, porque es curioso bueno, los también. primillares son zonas acondicionadas para la cría, como en su propio nombre indica, de cernícalo primilla.
ya que ha sufrido, pues este ave sufrió de declive poblacional, sobre todo por la presencia de palomas y estorninos. Lo que pasa que la construcción de estos primillares, aunque estén pensados principalmente para el cernícalo, también pueden ser habitados por otras aves. Entonces, una de nuestras ideas es la construcción de sencillos primillares para que puedan ser colonizados por la grajilla y poco a poco con el tiempo pues conseguir que se vayan reproduciendo. No solo reproducir, sino además distribuir homogéneamente más la población. Es decir, en vez de centrar solo ahora mismo lo que es en Toledo, pues distribuir las zonas cercanas al río o cercanas a la ciudad para que tenga una distribución un poquito más homogénea y no se estén teniendo un punto concreto. Bien, bueno, decíamos que este proyecto del que nos estás hablando opta a financiación en la campaña Semillas de la Fundación Solís. El plazo para votarlo está abierto hasta el 31 de diciembre. Sí. Cuéntanos de qué financiación estamos hablando y cómo podemos echarte una mano. Pues mira, la financiación son 6.000 euros, es a través del crowdfunding, es decir, la gente vota y los 5 proyectos más votados serán los que estén subvencionados con 6.000 euros. Para votar, lo único que tiene que hacer la gente es registrarse en la página web. Si teclean en Google pueden poner, con que pongan Semillas Solís, le va a entrar directamente a la página. Se dan a registrar, le pedía unos datos y ya está, simplemente con eso das a votar y se contabiliza el voto. Pues es un curioso proyecto de fin de grado. Por cierto, ¿qué nota te han puesto el tutor o el tribunal? ¿Has pasado por tribunal? Sí, el tribunal me puso, bueno, al final la nota global fue un 9,6. Bueno, o sea que... Estuvo bien. Pues nada, va siendo hora de que cerremos ya el pico y ahuequemos el ala, pero Fernando, te agradecemos mucho que hayas venido a contarnos todo esto y que tengas mucha suerte, sobre todo porque si consigues financiación, esa financiación puede ayudar, ¿no? Pues para poner en práctica todas estas ideas de las que nos estás hablando, tanto las cajas nido como la construcción de primillares, etcétera. Esa es la idea principal, que se pueda gestionar y conservar la especie. Pues nada, muchas gracias, Fernando. Ávila. A vosotros. Paula, ¿te ha gustado, no? Me ha gustado mucho, muchísimas gracias a los dos. Que suene la grajilla.